Los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en la República Argentina, y por eso quería hablar de esta situación, no solamente se refieren a hechos producidos a partir del 24 de marzo de 1976. Hay procesos que están en marcha y que se pusieron en marcha en nuestro país que investigan y que juzgan y que tratan de llevar a juicio y de obtener condenas sobre situaciones que se produjeron en nuestro país con anterioridad a este periodo que va entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, en que asume el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Es más, hay algunas situaciones que se han llevado a juicio y que están en investigación, que han sido catalogados y se han sido equiparados a delitos de lesa humanidad y que ocurrieron con posterioridad al 10 de diciembre de 1983, y me voy a referir en unos instantes a ello. Pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, juzgamientos que ya se han realizado sobre lo que se conoce como la masacre de Trelew. El 22 de agosto de 1972, un grupo de presos políticos intenta evadirse del penal de Rawson, intentan huir a la República de Chile primero. Bueno, algunos lo consiguen, llegan al aeropuerto de Trelew, parten en un avión, algunos no pueden salir, otros quedan en el aeropuerto y llegan tardíamente por un desencuentro que hubo, una falla, digamos, en esta fuga. Digamos, estamos hablando de presos políticos que estaban detenidos durante esa dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, son capturados vivos en el aeropuerto de Trelew y otros en el propio penal de Rawson, y son fusilados por la Armada Argentina en la base Almirante Sar en Trelew. Ese hecho, que se conoce como la masacre de Trelew y que ocurre muchos años antes, 4 años antes del año 1976, fue llevado a juicio y fueron condenados varios de los autores materiales de los hechos por los delitos de homicidio, y fueron considerados esos hechos como delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, por ser considerados como delitos de lesa humanidad, que son delitos que ofenden, digamos, a la humanidad toda y no a las personas en particular por los homicidios o por cualquier tipo de lesión a los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, no rigen a su respecto algunas normas que rigen respecto de los otros delitos, que es el decaimiento del Estado de perseguir esos delitos o esos crímenes por el mero transcurso del tiempo. Bueno, esto fue juzgado y son hechos que no ocurrieron a partir del 24 de marzo de 1976, sino que ocurrieron en el año 1972, muchos años antes, en periodo dictatorial, pero en 1972. En nuestra jurisdicción de Rosario, en el Juzgado Federal número 4 y en la Unidad de Derechos Humanos, estamos investigando y estamos intentando llevar a juicio un hecho ocurrido el 8 de octubre de 1973, durante el gobierno, todavía no había asumido su tercer mandato el teniente general Juan Domingo Perón, durante el gobierno provisional de Raúl Lastiri. Raúl Lastiri era el presidente de la Cámara de Diputados, y cuando se produce una cefalía por la renuncia del presidente Cámpora y del presidente Solano Lima, y creo que también había renunciado quien era el presidente provisional del Senado, que era un senador demócrata cristiano, Allende era el apellido, no recuerdo el nombre actualmente. Asume quien era el presidente de la Cámara de Diputados en esa línea sucesoria, y en días posteriores a lo que fue el asesinato de José Ignacio Rucci, es asesinado en la ciudad de Rosario Constantino Racetti, que era un militante peronista, bioquímico él, una persona muy prestigiosa en la ciudad de Rosario, por una organización paraestatal, paramilitar,
de lo que luego se conoció, porque todavía no se había autotitulado con ese nombre, AAA, una asociación paraestatal que se hacía llamar Asociación Anticomunista Argentina, dicen que esa era la sigla AAA, y Constantino Racetti es asesinado por miembros de esta agrupación. Bueno, ese hecho que ocurre en democracia también está siendo investigado y pretendemos ser llevado a juicio como un delito de lesa humanidad. En 1975, también durante gobierno democrático de la presidenta María Estela Martínez de Perón, se produce lo que nosotros consideramos fue una especie de globo de ensayo o de un intento de realizar un experimento de manera controlada en un lugar determinado durante un tiempo determinado, que ocurre en el sur de la provincia de Santa Fe, en Villa Constitución, donde hay un complejo siderometalúrgico muy importante, Somisa en San Nicolás, Acindar en la ciudad de Villa Constitución. Asume en el año 1974 una conducción gremial que era muy combativa en relación a lo que eran los posicionamientos de la empresa Acindar, una de las principales empresas siderúrgicas nacionales, cuya presidencia era ejercida en ese momento por José Alfredo Martínez de Oz, quien posteriormente, al asumir Videla como dictador, como presidente dictatorial el 24 de marzo de 1976, es designado ministro de Economía de esa dictadura. Bueno, esos hechos que ocurren en Villa Constitución y que tienen prolegómenos anteriores al 20 de marzo de 1975, pero se empiezan a desencadenar a partir de ese 20 de marzo de 1975 durante varios meses del año 1975, en el que grupos de paramilitares, de Policía Federal, del Ejército Argentino copan la ciudad de Villa Constitución, producen una cantidad de secuestros, detenciones y asesinatos muy importantes. También han sido investigados, están siendo investigados y ya han sido elevados a juicio con más de 35 imputados y más de 150 víctimas como delitos de lesa humanidad, y son hechos ocurridos durante el periodo democrático y previo al 24 de marzo de 1976. Obviamente todo lo que ocurre a partir del 24 de marzo de 1976 integra ya claramente lo que definimos como delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo de terrorismo de Estado. Pero con esto quería decir que el periodo de terrorismo de Estado en nuestro país no comienza el 24 de marzo de 1976. Hay un periodo muy importante anterior y un periodo posterior donde también se cometen delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado, que no fue desmantelado automáticamente y en un solo momento y en un solo instante a partir del 10 de diciembre de 1983, cuando asume el gobierno democrático del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En relación a esto, todo ese proceso que se produce y que lo que fuera llamado o autodenominado por ellos proceso de reorganización nacional, instaurado a partir del año 1976 por esa dictadura cívico-militar, obviamente empieza a tener un decaimiento muy grande en el año 1981 con una crisis económica que se produce durante el gobierno del dictador Viola, quien había sucedido en la presidencia al presidente Videla, y eso desencadena también un propio proceso dentro de ese mismo gobierno dictatorial, que es lo que lleva a la destitución del general Viola a fines de diciembre del año 1981 y a la asunción de Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente dictador de esa dictadura cívico-militar.
Lo que sucede a partir de allí es un poco más conocido, la dictadura cívico-militar que ya se ve, digamos, un poco acorralada por todo ese movimiento de derechos humanos que había nacido a partir de madres, de abuelas, que tenía como antecesor lo que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que había nacido allá por el año 1974-1975, que tiene un antecedente mucho anterior de la década del 30, que es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ahora ha cambiado de nombre y es Liga Argentina por los Derechos Humanos. Tenía un desgaste muy grande por toda la repercusión que tenía en el exterior, todos los crímenes atroces que esta dictadura estaba cometiendo a partir del 24 de marzo de 1976 y aparte, digamos, todo este desgaste por este proceso y esta crisis económica que se había producido a partir del año 1981, lleva al gobierno militar a la aventura que ya es un poco más conocida de la Guerra de Malvinas. Obviamente producida la derrota de la batalla de Puerto Argentino, entra en crisis total el gobierno y el gobierno empieza a intentar una salida acordada a ese proceso. Es interesante a este respecto analizar que previo a abandonar el poder, el gobierno militar dicta una ley de autoamnistía donde ellos mismos disponen por una llamada ley, no era ley porque no funcionaba el Congreso de la Nación, amnistiar todos los delitos que habían sido cometidos en el marco de ese gobierno, es decir, autoamnistiarse o autoperdonarse. En ese marco de esa ley de autoamnistía se producen distintas discusiones entre los partidos políticos que obviamente tenían mayores posibilidades de acceder al poder en las elecciones que estaban programadas para el mes de octubre de ese año. De manera previa a estos hechos se producen también determinados hechos que son enmarcados por esa dictadura cívico-militar en una especie de operativo, de operación psicológica para hacer ver a la población de que existía la posibilidad de lo que ellos llamaban un rebrote subversivo, es decir, que había determinadas organizaciones armadas o determinadas organizaciones de derechos humanos que se estaban infiltrando en los partidos políticos tradicionales y que eso era un peligro para lo que iba a ser posteriormente el gobierno democrático. En el marco de estos hechos es que ellos programan una serie de operaciones psicológicas donde, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba es secuestrado y asesinado Raúl Clemente Jagger. Eso ocurre en el mes de abril del año 1983, pocos meses antes de las elecciones, y en la ciudad de Rosario son secuestrados Cambiaso y Pereira Rossi, dos militantes peronistas. El ingeniero Cambiaso era una persona muy prestigiosa en la ciudad de Rosario, militante de una agrupación que era Intransigencia y Movilización Peronista, que estaban preparando, digamos, lo que iban a ser las elecciones internas del Partido Justicialista que se iban a celebrar previo a las elecciones de octubre de ese año. Esos hechos fueron hechos muy conmocionantes en nuestro país porque, digamos, parecía que un gobierno dictatorial que se estaba retirando, que había cometido cientos de crímenes, que habían producido 30.000 detenidos desaparecidos en nuestro país, de manera previa a retirarse producían estos hechos de secuestros y muertes. En esta situación, el gobierno o el candidato, digamos, a presidente por el Partido Justicialista, que era Ítalo Argentino Luder, había dicho que de ser presidente, el Partido Justicialista iba a convalidar la ley de autoamnistía. Por su parte, el candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, que era Raúl Ricardo Alfonsín, en toda la campaña había manifestado que en relación a lo que se llamaba en aquel momento guerra sucia,
había que definir lo que eran 3 niveles de responsabilidades: quienes habían emitido las órdenes, quienes habían obedecido las órdenes y quienes se habían excedido de las órdenes impartidas. Esto claramente se ve, y lo dice Alfonsín, cuando Alfonsín gana las elecciones el 10 de diciembre en octubre del 83 y asume el 10 de diciembre de 1983, envía al Congreso de la Nación un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar que contemplaba estos 3 niveles de responsabilidad. No solamente contemplaba los 3 niveles de responsabilidad, sino que también contemplaba tiempos dentro de los cuales estos hechos atroces cometidos durante el periodo de terrorismo de Estado debían ser investigados y juzgados. Claramente el proyecto que envía Alfonsín a las cámaras legislativas contemplaba lo que luego se conoció como punto final y obediencia debida. Es decir, ese proyecto establecía que los crímenes de lesa humanidad debían investigarse durante un tiempo determinado y que, fenecido ese tiempo, decaía el derecho del Estado a investigar esos delitos, y también establecía que aquellas personas que habían obrado obedeciendo órdenes de la superioridad no iban a poder ser imputadas, ni juzgadas, ni responsabilizadas por esos hechos. Ese proyecto de ley fue reformado, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, fue reformado en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores no tenía mayoría la Unión Cívica Radical, sino que la mayoría la tenía el justicialismo en alianza con algunos partidos provinciales. Y, al volver a la Cámara de Diputados y no tener la Cámara de Diputados el número suficiente para modificar las introducciones que le había hecho Senadores, que fue sacar obediencia debida, sacar los términos de caducidad, quedó sancionado como ley y fue promulgado por el Poder Ejecutivo. En ese marco es que se producen los juicios que todos nosotros hemos visto en la película 1985, ¿no? Este es el escenario, histórico-político en el cual se producen estos hechos. Obviamente se producen el juzgamiento a las 3 primeras juntas de gobierno militar. Se produce el juzgamiento de lo que fue el circuito del caso Camps, también con condenas. Y cuando los tribunales inferiores quieren comenzar a avanzar sobre las líneas inferiores de mando, todos aquellos que habían sido jefes de cuerpos de ejército, jefes de zonas, subzonas y áreas militares, y obviamente contra los autores materiales de aquellos hechos que se habían visto reflejados en los procesos judiciales en los cuales se enjuiciaron a las juntas militares de gobierno, en las cuales fueron juzgados Videla, Macera, y fueron condenados otros jefes militares. Empiezan lo que se conocen como los alzamientos cara pintada. Eso culmina en lo que nosotros llamamos leyes de impunidad, que es que a partir de los alzamientos cara pintadas, de estos alzamientos militares que se negaban a ser juzgados, al igual que habían sido juzgados sus superiores, se sancionan estas 2 leyes. Primero, una ley que se llamó Ley de Punto Final, que se sanciona sobre fines del año 1986, que establecía determinados tiempos para llevar a juicio a las personas responsables por estos hechos, a los militares responsables por estos hechos. Obviamente cuando se sanciona y se promulga esta ley, los tribunales empiezan a acelerar, los tiempos procesales, y ante esta situación se vuelven a producir alzamientos militares, y finalmente luego de la Semana Santa del año 87 es que se produce la sanción de la ley de obediencia debida, donde quedaron exentos de responsabilidad todos aquellos que habían obedecido las órdenes
del plan criminal que había sido instaurado por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976.